¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Una intensa jornada que vivimos hoy aquí en San Lázaro y también allá en Reforma 135. Se han avalado reformas constitucionales. Hemos estado observando, se han estado aprobando entre cámaras reformas a diversas leyes. Hemos estado observando el proceso legislativo. Cámara de origen, Cámara revisora, modificaciones, minuto, en fin, el proceso legislativo en pleno lo hemos visto en estas últimas semanas. Por lo pronto vamos de inmediato con la información más relevante de las últimas horas. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que modifica el artículo 61 de la Constitución a fin de eliminar el fuero constitucional a los servidores públicos o regular el fuero constitucional a los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes de la Unión. Fue la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales quien fundamentó el dictamen en tribuna. Señaló que la figura ha representado en el sistema político sinónimo de impunidad. De ahí, dijo, la necesidad de regularlo, eliminarlo. El fuero, desde el siglo pasado, se constituyó en un sistema político mexicano, en una columna de autoritarismo que inmunizó a presidentes, gobernadores, legisladores y a servidores públicos para abusar del poder, afectar a las personas, violarles sus derechos. Bueno, ante este argumento se explicó que el funcionario público que está sujeto a proceso penal no requerirá declaratoria de procedencia de la eliminación del fuero y se enfrentará a sus cargos en libertad, y en el caso del presidente de la República serán directamente las autoridades las que tendrían que hacer efectiva la sentencia condenatoria sin menoscabo de los recursos procesales de ley. Que la sujeción a proceso penal de los titulares de los poderes públicos debe realizarse sin tener como requisito una declaratoria de procedencia, como hasta ahora se tiene establecido, a condición de que el procesado se mantenga en libertad hasta que se dicte sentencia condenatoria, en cuyo caso perdería la inmunidad y el cargo. Bueno, en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios de las entidades federativas, se requiere la autorización de sus respectivos congresos locales y se obliga a los estados a homologar sus constituciones en materia de desafuero e inmunidad de servidores públicos con el propósito de consolidar un sistema congruente en el Estado mexicano. Yo añadiría en el sistema jurídico mexicano. Previa a la discusión del dictamen, el grupo parlamentario del PRI solicitó o presentó moción suspensiva para que el asunto se discuta otro día y bueno, esto fue como se argumentó. En esta moción suspensiva pedimos que se reactive la minuta que fue enviada al Senado de la República el 24 de abril de este año, que se encuentra vigente y con un mayor avance en el proceso legislativo. Minuta que cuenta con una gran legitimidad al haber sido aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios en la legislatura anterior. De inmediato, los grupos parlamentarios fijaron postura ya que se rechazó esta moción suspensiva, así que continuó la discusión y fijaron postura respecto al dictamen. Buscamos que los ciudadanos se sientan y se consideren como iguales frente a quienes detentan un cargo público. Por ello estamos convencidos de que hay que eliminar el fuero en nuestra Carta Magna bajo la consideración de que este va en contra de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Para erradicar de una vez por todas de cualquier sesgo de impunidad, los servidores públicos que gocen de inmunidad podrán ser juzgados durante el tiempo que dure su encargo que le otorgue dicho privilegio, pero deberán ser procesados en libertad para que puedan cumplir cabalmente con las funciones para las cuales fueron designados o electos. Para que desde el presidente de la República hasta el presidente municipal, cualquier senador o diputado o cualquier funcionario rindan cuentas ante las autoridades correspondientes y no se escuden en la figura del fuero. El procedimiento de financiamiento de responsabilidades penales, de fincamiento, será más expedito. Esta soberanía se pretende que ya no tenga más intervención e injerencia en el proceso de declaración de procedencia.
Bueno, la reforma establece que el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el fiscal general de la República, las y los consejeros del Consejo General del INE, seguirán siendo inviolables por las opiniones que manifiesten o difundan, sus resoluciones o votos que emitan durante el tiempo que desempeñen sus encargos y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ello. Hoy ni el propio presidente de la República queda exento. La norma es pareja, no contempla excepciones ni establece distinciones, privilegios o procedimientos especiales de ningún tipo. Este es un tema que ya fue dictaminado, aprobado con el amplio consenso de todas las fuerzas políticas y cuya minuta se encuentra aún vigente y pendiente para su discusión y aprobación dentro de la Cámara de Senadores desde el 24 de abril de este año. Debemos entender que aquí estamos para servir a los ciudadanos, no para escapar de la ley. Pero también debe quedar claro que la eliminación del fuero no puede ser un sinónimo de censura o exclusión del debate y la deliberación pública. Este dictamen fortalece, por cierto, también el papel que tendrá la Suprema Corte de Justicia como una instancia para tomar los temas cuando haya diferendos en esta materia. Bueno, y luego de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, inició la discusión a favor y en contra de este dictamen. Diputadas, diputados, gobernadores, el mismísimo presidente, magistrados, todas y todos tendrán que acostumbrarse al nuevo estilo de servir al pueblo. Si no quieren ser juzgados, deberán comportarse a la altura de sus responsabilidades. La verdad es que el fuero no es suficiente, pero quitarlo es un acto de verdadera irresponsabilidad, sobre todo quitárselo al presidente de la República, porque vamos a entregar atado de pies y manos al presidente electo, a la oligarquía, al Poder Judicial y a los adversarios del pueblo. Vamos a regresarle la dignidad al noble oficio de la política. Hoy se termina la etapa del fuero de los políticos del pasado. Una victoria ciudadana, sin lugar a duda. Hoy le cumplimos a millones. En mi caso y el de muchos, somos luchadores sociales que hemos enfrentado a los gobiernos, los hemos enfrentado de frente y hemos sido objetos de persecución política. Por eso les hago un llamado. Debemos de votar en contra. Ya no habrá juicios de procedencia con esta reforma. Si cualquier político comete un delito, se le podrá vincular a proceso y procesar penalmente como a cualquier otro mexicano o mexicana. Es decir, finalmente podrán ser juzgados. Se dejan privilegios a los altos funcionarios, llámenle como le llamen. Todos los funcionarios a que se refiere el 111 pueden seguir los procesos en libertad. Además, tienen la posibilidad de recurrir directamente el auto de sujeción a proceso ante la Corte. Eso es una distinción ante el resto de la ciudadanía. Los diputados de Movimiento Ciudadano estamos a favor de quitar estos privilegios y dejar a un México sin fuero, a un México sin protección para los políticos. Bueno, luego de reservarse los artículos 38, 111 y 112 del dictamen que reforma la Carta Magna para eliminar el fuero constitucional, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 469 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones eliminar esta figura. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 469 votos.
Bueno, y de las reservas que se presentaron, solo prosperó la de la diputada de Morena, Aleida Alavés, aceptada por el Pleno, cambios al artículo 112 para evitar doble sanción y victimización del servidor público. Que habiendo cumplido con las obligaciones judiciales impuestas, pueda recuperar su encargo. Pues no necesariamente el delito que se le impute al servidor público será en función de su encargo, sino por otras condiciones, y como ya dijimos, una vez satisfechos los compromisos judiciales impuestos en la sentencia, pueda ser restituido en el encargo. Bueno, al someterse a votación los artículos reservados, no se alcanzó mayoría calificada, como lo establece pues el marco jurídico. En pro, 280 votos. En contra, abstenciones 4 y en contra 171 votos, diputado presidente. De un total de 457 diputados. No hay mayoría calificada, diputado presidente. Bueno, y luego de que no se alcanzó la mayoría calificada que se indica para las reformas constitucionales, si no se alcanza este número de votos, no se aprueban las reformas constitucionales, así está establecido en el marco jurídico. Bueno, se propusieron varias vías: desechar los lineamientos que no se alcanzaron o los artículos que no alcanzaron consenso, regresar el dictamen a las comisiones o enviarlo aprobado al Senado. Lo anterior generó, por supuesto, un amplio debate de procedimiento. Es un solo dictamen que se está analizando de manera integral. Muchos artículos alcanzaron la mayoría calificada, 2 artículos no. ¿En qué cabeza cabe que se desecha todo, incluido lo de la mayoría calificada? Eso no es aceptable. Lo que procede de acuerdo al reglamento y a nuestra ley orgánica es dar por aprobado aquellos artículos que no fueron reservados, que sí alcanzaron la mayoría calificada en la votación general, y enviarlos al Senado de la República sin los artículos que no alcanzaron las 2/3 partes. Diputados del Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional se denunciaron que en los trabajos de la comisión no se tomaron en cuenta las propuestas de la oposición. Porque todos los grupos parlamentarios de oposición nos presentamos a comisión con todo el ánimo de discutir, de aportar y de que este dictamen saliera. Y fue la soberbia de un hombre quien ha traído a su grupo parlamentario hasta esta discusión. Y es ese hombre el que ahora no quiere que se hable de lo que sucede en la comisión, cuando él es el que atropella los procesos, cuando él es el que no permite que se discuta, cuando él es el que pretende que sabe todo y guía a los diputados de Morena. El problema es cómo se han llevado a cabo las discusiones desde las comisiones, con total falta de respeto, con total atropello por la mayoría. Y aquí les quiero dejar una cosa, por favor, muy clara. No venimos a proponer opciones. La ley, compañeras y compañeros, se respeta, se aplica. No está al arbitrio. A lo mejor lo creen, compañeros de la mayoría, lo siento mucho. No es así. En este país de instituciones, la ley se respeta y se aplica. El diputado Mario Delgado consideró que algunos legisladores hicieron reservas, pero realmente no buscaban la eliminación del fuero. Aquí es otra vez lo mismo, es el mismo cuento de siempre, que se quiere engañar al pueblo de México diciendo que están a favor de eliminar al fuero. Sabemos que es una larga y difícil lucha la eliminación de privilegios, pero vamos a seguir insistiendo. Hoy la votación no es suficiente. Le pedimos a la mesa directiva que se rechacen los artículos que no alcanzaron
la mayoría calificada. Bueno, finalmente el promovente de una de las iniciativas aceptó que los artículos no aprobados fueran desechados, ya no se van a volver a discutir en este periodo de sesiones, así lo indica el marco jurídico, el derecho procesal legislativo, para ser exactos, por lo que ya estos artículos que no alcanzaron la votación requerida serán desechados y no podrán ser discutidos nuevamente hasta el próximo periodo de sesiones, que será en el mes de febrero. Han sido por la Asamblea desechados. No procede devolver a comisión los artículos desechados. Su tiempo se ha acabado. Haremos historia. Hace buen rato. Seguirá luchando por quitar el fuero de la Constitución. No. Y lo lograremos. Orden, señor diputado. Con los votos en contra de la derecha panista. Bueno, luego de este amplio y acalorado debate, el presidente de la mesa directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, emitió la declaratoria respectiva y escuche con atención cómo se dio el resolutivo. Todos los oradores han estado de acuerdo en que lo aprobado está aprobado y que lo no aprobado no está aprobado. Se acabó. En esa virtud, la presidencia hace valer la declaratoria siguiente. Túrnese a la Cámara de Senadores lo aprobado para los efectos constitucionales y lo no aprobado se tiene por desechado.